Teorías, ciencias, noticias y más presenta. El siglo XX. Hoy con la Gran Depresión del 29. La crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión, fue una de las mayores crisis económicas que han afectado a las economías de los países industrializados. Tuvo su origen en Estados Unidos, desde donde se expandió a otros lugares. No se puede situar el fin de esta crisis en un momento concreto e idéntico para todos los países. El inicio de la Gran Depresión en Estados Unidos podemos señalar como el punto de partida de la Gran Depresión el 29 de octubre de 1929, jornada que es recordada como el Martes Negro. Durante este día, la bolsa estadounidense cayó hasta valores nunca vistos anteriormente. Aunque en los días previos las bolsas sufrieron momentos delicados, la caída del 20 de octubre propició que una sensación de pánico se extendiese rápidamente. Poco antes de que esto ocurriera, los inversores de Wall Street pensaban que se había iniciado una época dorada, en la cual los mercados continuarían durante mucho tiempo con un alto grado de estabilidad y un nivel de precios elevados. La semana previa al Martes Negro, el mercado entró en una situación de inestabilidad que acabó con la sensación de euforía que se vivió hasta el momento. De tal forma, ante los primeros síntomas, los inversores comenzaron a retirarse del mercado. El lunes 28 de octubre el Dow Jones perdió un 13%. El martes 29, el volumen de transacciones fue de 16,4 millones de acciones, como consecuencia de la brutal caída de los precios. El Dow Jones sumó a la caída de la jornada anterior, una nueva caída del 12%, lo que significaba que la bolsa perdía alrededor de 14.000 millones de dólares. Desde ese momento, la bolsa entró en una espiral de caídas de la que le costaría mucho tiempo salir, sumiendo al país en una grave recesión que contagiaría a muchos otros países. Las causas de la crisis de 1929. Sobre las causas que dieron lugar a la crisis de 1929, no existe un consenso claro entre economistas e historiadores. La Gran Depresión tratado de explicarse desde diferentes corrientes. El keynesianismo y la economía institucional, los monetaristas incluso, desde economistas heterodoxos, han realizado sus interpretaciones y la perspectiva keynesiana. Para las corrientes keynesianas y de la economía institucional la Gran Depresión la visión es la siguiente. La crisis de 1929 estuvo ligada a una combinación de subconsumo y sobreinversión. Ello hizo crecer una burbuja económica de forma ficticia. En un momento determinado, se produjo una pérdida de confianza que favoreció que el consumo y el gasto de inversión se redujesen significativamente. Como consecuencia, se generalizó el pánico, por lo que muchas personas intentaron mantenerse a salvo alejándose de los mercados y manteniendo el dinero en efectivo. El dinero en efectivo, con la caída de precios, hizo tener la esperanza de que, con el tiempo, con la misma cantidad de dinero se podría consumir más bienes. Este hecho agravó la situación de subconsumo, lo cual hizo que la economía se resintiera. La explicación de los monetaristas para esta corriente, las causas fueron. La Gran Depresión era una recesión más de las que, de forma cíclica, afecta a las economías capitalistas. No obstante, el papel de las autoridades monetarias agravó la situación. Fruto de la política monetaria, especialmente de la Reserva Federal, cayó la oferta de dinero, lo que no favoreció la economía. De forma paralela, algunos especialistas han señalado que se sufrió una deflación que aumentó el valor real de la deuda. Lo que, en última instancia, hizo que aquellos que habían obtenido un préstamo o crédito, debieran, en términos reales, más de lo que recibieron. Las consecuencias de la Gran Depresión. La Gran Depresión tuvo una serie de consecuencias en todos aquellos países por los que se extendió. Estas causas fueron económicas, sociales y políticas. Consecuencias económicas. Desde un punto de vista económico, la Gran Depresión tuvo importantes repercusiones. Numerosos bancos quebraron como consecuencia del impago de muchas personas que suscribieron créditos. Además, el consumo descendió, lo que significó una caída de precios y la circulación monetaria. Muchas empresas, de diferentes sectores, se vieron obligadas a cerrar. Los gobiernos, con la esperanza de solucionar la situación interna, comenzaron a adoptar medidas proteccionistas. Todo ello, conjuntamente, dio lugar a que la actividad económica se frenara. Por ello, la renta nacional y la riqueza de muchos países se vio mermada. Consecuencias sociales.
En este contexto económico, hubo importantes consecuencias sociales. El desempleo aumentó de forma alarmante y generalizada. Además, los trabajadores que consiguieron mantener su empleo, vieron reducidos, drásticamente, sus salarios. Con ello, aumentó la desigualdad y afectó a la cohesión social y la estabilidad del sistema. El nivel de bienestar alcanzado durante la década de los años 20 en muchos países occidentales, se vio truncado. No obstante, no solamente la clase obrera se vio afectada. Las clases medias se empobrecieron, lo que causó una gran polarización social. Consecuencias políticas. Las consecuencias políticas fueron, quizás, las más llamativas. Las democracias liberales comenzaron a ser puestas en duda, desde diferentes corrientes políticas e ideológicas. En algunos países, los totalitarismos, de carácter fascista, con Alemania e Italia como principales ejemplos, sedujeron a muchas personas, que ansiaban una salida a la difícil situación que se vivía. Por otra parte, desde otros sectores se comenzó a ver al socialismo soviético como una posible alternativa. A pesar de las muchas diferencias, la intervención económica del Estado, aunque con muchos matices, era un elemento en común. Las intervenciones estatales parecían aptas para paliar los efectos de la crisis. En relación con el ascenso de los fascismos, la Segunda Guerra Mundial puede entenderse como un efecto indirecto de la Gran Depresión o crisis de 1929. También en los países con un sistema capitalista liberal se implantó la idea de intervenir en la economía. Un ejemplo fue el New Deal estadounidense entre 1933 y 1938. Su objetivo fue sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros y redinamizar una economía estadounidense, mediante un programa de intervención pública en la economía. Gracias por ver este vídeo, esperamos que les haya gustado y los invitamos a que se suscriban.